Estudio Bíblico Juventud. Semana del 09 al 15 de junio de 2025. Tema: firme llamado a evitar y resolver con madurez espiritual los litigios entre hermanos. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 6, 5 al 8. Introducción: la unidad entre los hermanos es un principio fundamental que debe ser preservado a toda costa. Sin embargo, es inevitable que en una comunidad humana, incluso en la Iglesia, surjan desacuerdos, malentendidos o disputas. El verdadero reto no es si habrá conflictos, sino cómo se abordan y resuelven. La Escritura nos llama a manejar los litigios y desacuerdos entre creyentes con sabiduría, madurez espiritual y un profundo sentido de responsabilidad, siempre buscando la restauración y la paz. El llamado a evitar y resolver los litigios entre hermanos no es solo un mandato moral, sino un reflejo de la vida transformada en Cristo. Cuando dos creyentes entran en conflicto, deben ser conscientes de que su testimonio ante el mundo, así como el bienestar de la Iglesia, dependen de cómo manejan la situación. No se trata simplemente de ganar una discusión o de imponer la razón, sino de buscar el bien común, la reconciliación y la restauración de la unidad que Cristo compró con su sacrificio en la cruz. La madurez espiritual es esencial para afrontar los conflictos de manera correcta. Los creyentes llamados a resolver disputas deben hacerlo con la guía del Espíritu Santo, con el propósito de edificar, no de destruir, y con la disposición de perdonar, tal como Cristo nos perdonó. La madurez espiritual permite a los cristianos ser pacientes, humildes y sabrosos en su resolución de conflictos, buscando siempre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este enfoque es crucial, no solo para preservar la armonía en la Iglesia, sino también para dar un buen testimonio ante el mundo, mostrando la capacidad del Evangelio para transformar vidas y corazones. 1. La unidad de la Iglesia debe prevalecer sobre los desacuerdos personales. Los conflictos entre hermanos son inevitables, pero lo que no debe ocurrir nunca es que estos conflictos desintegren la unidad del cuerpo de Cristo. Es crucial que los creyentes, por amor a la Iglesia y al testimonio del Evangelio, busquen la reconciliación y la paz por encima de cualquier diferencia personal. La unidad de la Iglesia es una prioridad para Dios y debe ser también la prioridad de todos los que la componen. 1 a los Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, que atendáis a la exhortación que os hago, para que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 2. La madurez espiritual es la base para resolver conflictos con sabiduría. La madurez espiritual no se demuestra solo en momentos de adoración o servicio, sino en la capacidad de manejar los conflictos con sabiduría, humildad y paciencia. Aquellos que han alcanzado madurez en Cristo son capaces de ver más allá de sus propios intereses y actuar en pro del bien común, guiados por el Espíritu Santo para tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 3. Los litigios entre hermanos deben resolverse dentro de la Iglesia, no ante tribunales seculares. Es un principio claro en las Escrituras que los conflictos entre los creyentes deben ser resueltos dentro de la comunidad de fe, sin recurrir a los tribunales del mundo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de ejercer la justicia con base en los principios del reino de Dios. Los tribunales seculares no reflejan la justicia divina y, por tanto, no deben ser el lugar donde los creyentes busquen resolver sus disputas. 1 a los Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar los casos más pequeños. 4. Los creyentes deben estar dispuestos a sufrir el agravio por el bien de la paz. La Escritura nos llama a una disposición radical, estar dispuestos a sufrir injusticias por amor a nuestros hermanos y para preservar la paz dentro del cuerpo de Cristo. A veces, la mejor manera de resolver un conflicto es ceder, perdonar y no exigir nuestros propios derechos. Esto refleja la actitud de Cristo, quien, siendo inocente, sufrió por nosotros. 1 a los Corintios 6:7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? 5. La resolución de disputas debe ser con espíritu de restauración, no de condena. El objetivo de resolver los conflictos no es señalar culpables ni crear división, sino restaurar la relación rota. El corazón del creyente maduro, guiado por el amor de Cristo, busca siempre la restauración de su hermano, no su condena. La corrección debe ser hecha con ternura y paciencia,
con el fin de restaurar a la persona en su relación con Dios y con la Iglesia. Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 6. La falta de perdón entre hermanos impide la unidad y el testimonio cristiano. Los litigios no resueltos pueden crear barreras entre los creyentes y, si no se manejan adecuadamente, pueden provocar divisiones más profundas. La falta de perdón es una de las causas más comunes de conflictos no resueltos. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, nuestra relación con Dios y con los demás se ve afectada, y el testimonio de la Iglesia ante el mundo se debilita. San Mateo 6:15, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 7. El perdón y la reconciliación son fundamentales para la paz en la Iglesia. El perdón es la clave para restaurar la paz y la unidad entre los creyentes. Cuando los hermanos en Cristo se ofenden, el llamado no es solo a resolver el conflicto, sino a practicar el perdón genuino, tal como Dios nos perdonó a nosotros. Esto implica un acto de obediencia a la voluntad de Dios y un reflejo del amor incondicional de Cristo por su Iglesia. San Mateo 5:23 y 24, así que, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Conclusión, el firme llamado a evitar y resolver los litigios entre hermanos con madurez espiritual es un mandato que refleja el carácter de Cristo y la naturaleza del Evangelio. Como creyentes, estamos llamados a vivir en unidad, paz y reconciliación, resolviendo nuestras disputas con sabiduría, amor y humildad. La madurez espiritual nos permite ver más allá de nuestros intereses personales, actuando siempre en pro del bienestar de la Iglesia y el testimonio del Evangelio. Al resolver los conflictos con un espíritu de restauración, perdón y humildad, glorificamos a Dios y mantenemos la unidad que Él ha ordenado para su pueblo. Primer título. Reprendiendo la falta de madurez para juzgar litigios entre los hermanos, versículos 5 y 6. Léase, 1 Corintios 14:20, Hebreos 5:14. Introducción. La falta de madurez espiritual es una de las principales causas que genera divisiones y conflictos dentro de la Iglesia. Uno de los aspectos más críticos de esta inmadurez se manifiesta cuando los creyentes, en lugar de resolver sus diferencias con sabiduría y justicia, recurren a métodos erróneos para dirimir disputas. En muchos casos, los litigios entre hermanos son manejados de manera inapropiada, bien sea por la falta de perdón, la desobediencia a las Escrituras o el deseo egoísta de prevalecer a toda costa. Esta inmadurez no solo afecta las relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo, sino que también da un mal testimonio al mundo que observa la vida de la Iglesia. El apóstol Pablo aborda de manera directa este tema, reprendiendo a los corintios por su incapacidad para juzgar con justicia los litigios entre los creyentes. En lugar de resolver sus diferencias dentro de la comunidad de fe, algunos recurrían a tribunales seculares, lo que además de deshonrar el testimonio cristiano, mostraba una falta de sabiduría y de entendimiento espiritual. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde las disputas se resuelvan con madurez, utilizando los principios bíblicos y la guía del Espíritu Santo. El llamado a la madurez en la resolución de conflictos es urgente. Los creyentes no deben actuar impulsivamente ni permitir que el enojo, el orgullo o la falta de perdón nublen su juicio. Al contrario, se les llama a ser pacificadores, sabiendo que los litigios no solo deben resolverse con justicia, sino también con amor y humildad, buscando siempre la reconciliación y la unidad dentro de la Iglesia. Este es un desafío para todos los creyentes, pues no solo se trata de juzgar con rectitud, sino de vivir con el corazón y la mente de Cristo, que en todo momento mostró misericordia, perdón y sabiduría. 1. La Iglesia está llamada a vivir en unidad, no en división por conflictos sin resolver. Los conflictos no resueltos entre los creyentes pueden causar divisiones y debilitar la unidad de la Iglesia. La unidad es un mandato bíblico, y los creyentes deben hacer todo lo posible para vivir en paz unos con otros. Resolver los litigios con madurez espiritual, en lugar de permitir que estos se agraven, es esencial para preservar la armonía dentro de la comunidad cristiana. 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, que atendáis a la exhortación que os hago,
para que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 2. El juicio sabio y justo es una responsabilidad de los creyentes maduros. Los creyentes maduros tienen la capacidad de juzgar con sabiduría, no desde una perspectiva carnal, sino buscando siempre lo que es justo a los ojos de Dios. La madurez espiritual implica tener el discernimiento para tomar decisiones equilibradas y correctas, que beneficien tanto a la persona afectada como a la iglesia en su conjunto. El juicio de los creyentes debe estar basado en la palabra de Dios y en los principios del reino. Proverbios 16:21, el que es sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de los labios aumentará el saber. 3. Los creyentes deben actuar como pacificadores, buscando la reconciliación. La madurez espiritual se refleja en la disposición para actuar como pacificadores, buscando siempre la reconciliación en lugar de la división. Los creyentes llamados a juzgar los litigios entre hermanos deben hacerlo con un corazón lleno de compasión, buscando restaurar la relación y no causar más daño. Esto implica tratar a los demás con humildad y amor, como Cristo nos enseñó. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Conclusión. La falta de madurez para juzgar los litigios entre los hermanos es un problema serio que puede afectar profundamente la unidad y el testimonio de la Iglesia. Los creyentes están llamados a vivir en paz y reconciliación, resolviendo sus disputas con sabiduría, justicia y amor. La madurez espiritual permite que los creyentes juzguen con un corazón lleno de perdón y restauración, buscando siempre la paz en lugar de la división. Como cuerpo de Cristo, debemos ser fieles en resolver nuestras diferencias dentro de la Iglesia, con el propósito de mantener la unidad y el testimonio del Evangelio. Solo a través de la madurez espiritual podremos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y ser una luz para el mundo. Segundo título. Cuando hay pleito entre hermanos se exhorta a ceder con humildad y mansedumbre. Versículo 7. Léase, Filipenses 2:3, 2 Timoteo 2:24. Introducción. Las relaciones entre los hermanos son fundamentales, ya que representan el testimonio del amor de Dios hacia su Iglesia. Sin embargo, es inevitable que surjan desacuerdos y pleitos dentro de la comunidad de creyentes. Estos conflictos, aunque naturales en un ambiente humano, no deben escalar ni destruir la unidad del cuerpo de Cristo. La forma en que los cristianos manejan las disputas es una oportunidad para demostrar la madurez espiritual, y lo más importante, para reflejar el carácter de Cristo. La Escritura nos llama a una actitud radicalmente diferente de la que el mundo promueve. En lugar de buscar la revancha, la victoria personal o la exaltación de nuestros derechos, el creyente debe actuar con humildad y mansedumbre. El verdadero cristiano no es el que siempre gana, sino el que está dispuesto a ceder por el bien de la unidad y la paz. Esta es una de las mayores manifestaciones de la madurez cristiana, pues implica poner en práctica el amor sacrificial de Cristo, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, se humilló hasta la muerte por nosotros. El apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento exhortan constantemente a los creyentes a buscar la reconciliación antes que la confrontación, y a anteponer la paz sobre el conflicto. Ceder con humildad y mansedumbre en medio de un pleito no significa rendirse o ser pasivo, sino actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios, que buscan la restauración y el bienestar de todos. Es en estos momentos cuando el cristiano puede dar testimonio del poder transformador del Evangelio, mostrando al mundo que la verdadera victoria está en la paz y la reconciliación, no en el triunfo personal. 1. El llamado a la humildad como base para resolver disputas. La humildad es esencial en cualquier relación, especialmente cuando se trata de resolver disputas entre hermanos. La Escritura nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, quien, siendo Dios, se humilló por amor a los demás. La humildad nos permite reconocer nuestros propios errores, estar dispuestos a ceder y poner las necesidades del otro por encima de las nuestras. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 2. La mansedumbre es el carácter que debe prevalecer en medio del conflicto. La mansedumbre no es debilidad, sino el poder de controlar nuestras emociones y respuestas con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nos encontramos en medio de un pleito, es crucial no responder con ira o agresividad. La mansedumbre, que se refleja en un espíritu pacífico, permite una resolución más efectiva de los conflictos, buscando siempre la reconciliación.
San Lucas 6:29, si alguno te hiere en la mejilla, pon también la otra, y al que te quita el manto, no le impidas que te lleve también la túnica. 3. El perdón es fundamental para la restauración de relaciones. El perdón no es opcional, sino un mandato de Cristo. En cualquier pleito entre hermanos, el perdón es el primer paso hacia la restauración. Ceder con humildad significa reconocer nuestras fallas y perdonar a los demás, sin reservas, tal como Dios nos ha perdonado. Solo con un corazón perdonador podemos experimentar la verdadera paz en la Iglesia. San Mateo 6:12, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 4. La paz debe ser el objetivo final en medio del conflicto. Los conflictos entre hermanos deben ser vistos como oportunidades para practicar la paz. El objetivo no debe ser la victoria personal o el derecho de tener razón, sino la restauración de la unidad en Cristo. La paz es un fruto del Espíritu y un mandato para la Iglesia, por lo tanto, los creyentes deben esforzarse por restaurar la armonía en lugar de perpetuar la división. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 5. La reconciliación entre hermanos honra a Dios. La reconciliación es un acto que honra a Dios, porque refleja el carácter de Cristo. El Señor siempre buscó la reconciliación de la humanidad con Dios, y como sus seguidores, debemos buscar la reconciliación entre nosotros. Esto demuestra que vivimos conforme a su voluntad y que estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo por el bien de la unidad del cuerpo de Cristo. San Mateo 5:23 y 24, así que, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 6. La humildad y mansedumbre permiten glorificar a Dios en medio del conflicto. Cuando actuamos con humildad y mansedumbre durante un pleito, no solo estamos buscando la paz con nuestro hermano, sino que estamos glorificando a Dios. Al actuar de acuerdo con su carácter, reflejamos la luz de Cristo en un mundo que valora la confrontación y la agresividad. La verdadera victoria es que Dios sea glorificado en nuestras acciones y relaciones. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión, en medio de los pleitos y desacuerdos, el llamado de Dios es claro: los creyentes deben ceder con humildad y mansedumbre. Esta actitud no es un signo de debilidad, sino de una gran fortaleza espiritual, ya que refleja el corazón de Cristo. En lugar de buscar ganar, debemos buscar la reconciliación y la paz, priorizando la unidad del cuerpo de Cristo sobre nuestras propias demandas. La humildad, el perdón, la mansedumbre y la disposición a ceder son cualidades que no solo restauran relaciones, sino que también glorifican a Dios. Al actuar de esta manera, los creyentes dan testimonio al mundo de la transformación que el Evangelio puede traer a nuestras vidas y relaciones. Que, al enfrentar pleitos, busquemos siempre la paz, la restauración y, sobre todo, honremos a Dios con nuestras acciones. Tercer título. Manifiesta reprensión a aquellos hermanos que cometen agravio y se defraudan entre sí. Versículo 8. Léase, Levítico 19:11 y 13, Primera a los Tesalonicenses 4:6. Introducción. El pecado dentro de la comunidad cristiana no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando se trata de agravios y fraudes cometidos entre hermanos. El apóstol Pablo, en sus cartas, aborda con firmeza el asunto de la corrección dentro de la Iglesia, mostrando la importancia de mantener la pureza y la justicia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando uno de los creyentes comete un agravio, defraudando a su hermano, no solo está violando los principios de la convivencia cristiana, sino que está dañando la unidad de la Iglesia y el testimonio ante el mundo. Es un llamado urgente a todos los miembros de la Iglesia a vivir en integridad, siendo honestos y rectos en sus tratos. Si bien la Escritura nos instruye a perdonar y ser misericordiosos, también nos exhorta a corregir con amor y firmeza cuando el pecado se ha cometido de manera deliberada y perjudicial. El agraviante que defrauda a su hermano no solo está causando daño en la relación personal, sino que también está deshonrando a Dios, quien es justo y santo. La reprensión no debe ser vista como un acto de juicio con ira, sino como una manifestación de amor fraternal que busca la restauración y la corrección en el camino del Señor. No podemos tolerar el pecado dentro de la comunidad sin actuar, ya que al hacerlo,
permitimos que el mal se propague y afecte la armonía y la santidad del cuerpo de Cristo. Es por eso que la reprensión en la iglesia debe ser hecha con el propósito de restaurar a la persona caída, buscando su arrepentimiento y su reconciliación con Dios y con sus hermanos. 1. La justicia de Dios demanda que el pecado sea confrontado. El pecado dentro de la iglesia no debe ser ignorado. Cuando un hermano comete un agravio contra otro, el principio de justicia divina exige que se aborde y se reprenda. La reprensión no es un castigo, sino un medio para restaurar la paz y la santidad de la iglesia. El pecado no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que tiene consecuencias en el cuerpo de Cristo como un todo. Primera a los Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 2. El agravio y la injusticia entre hermanos no pueden ser tolerados. El agravio y el fraude entre hermanos son una violación seria a la fraternidad cristiana. No podemos permitir que tales conductas continúen sin ser corregidas, ya que socavan los principios del reino de Dios, que están basados en la justicia, la equidad y el amor mutuo. La iglesia debe ser un lugar donde se practique la verdad y la justicia, no donde se toleren comportamientos injustos. Primera a los Corintios 6:1, si uno de vosotros tiene pleito con otro, ¿cómo os atrevéis a ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 3. La responsabilidad de reprender recae sobre los líderes espirituales. La corrección en la iglesia debe ser realizada, en primer lugar, por los líderes espirituales que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Los ancianos y pastores deben velar por la integridad moral y espiritual de la congregación, abordando los casos de agravio de manera firme pero amorosa, buscando siempre el bienestar del hermano en Cristo. Primera de Pedro 5:1, por tanto, os exhorto yo, ancianos, entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 4. La corrección debe ser hecha en un espíritu de mansedumbre y humildad. Al reprender a un hermano, la actitud debe ser la de mansedumbre y humildad, reconociendo que todos somos vulnerables al pecado. La corrección debe hacerse con el deseo de restaurar y no de destruir, manteniendo siempre un corazón lleno de compasión y amor, buscando la restauración y el arrepentimiento sincero del hermano que ha cometido el agravio. Romanos 2:4, y que la bondad de nuestro Señor te lleve al arrepentimiento. 5. La comunidad de creyentes es responsable de mantener la pureza dentro de la iglesia. La iglesia no es solo un lugar de enseñanza, sino también una comunidad encargada de velar por la pureza de su comportamiento. Si los miembros de la iglesia permiten que el pecado se perpetúe sin corrección, están permitiendo que la corrupción se infiltre en el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene la responsabilidad de velar por la santidad de la iglesia y de corregir cualquier comportamiento que amenace con destruirla. Primera a los Corintios 5, 6 y 7, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 6. La restauración de un hermano agraviador es una acción que honra a Dios. Cuando actuamos en obediencia a la exhortación divina y corregimos con amor a aquellos que han cometido agravios, estamos honrando a Dios. La restauración de un hermano no solo es beneficiosa para la iglesia, sino que también muestra al mundo el poder del Evangelio para transformar vidas. El objetivo último de la corrección es reflejar el carácter de Cristo y la justicia de su reino en medio de su pueblo. Primera a los Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, que atendáis a la exhortación que os hago, para que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Conclusión. La reprensión a aquellos que cometen agravios y fraudes entre hermanos no es una acción que deba tomarse a la ligera, pero es esencial para preservar la pureza y la unidad en el cuerpo de Cristo. Como iglesia, debemos ser valientes para enfrentar el pecado con la esperanza de restaurar y no de condenar. La corrección debe realizarse en un espíritu de mansedumbre y humildad, buscando siempre la restauración del hermano que ha caído en el error. En última instancia, nuestra motivación debe ser honrar a Dios, mantener la integridad de la comunidad cristiana y reflejar el amor y la justicia de Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad y la justicia prevalezcan,
restaurando a los caídos y siendo testimonio de la transformación que solo el Evangelio puede traer. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Te preguntas por qué Dios permite